Saludos y bienvenidos a Más con Isamari Castrodat, un programa sobre esperanza. Hoy abordaremos un tema de importancia crítica. El abuso de medicamentos recetados ha derivado en una crisis que urge atención. En la actualidad, este es el problema de drogas de más rápido crecimiento en el país. En Estados Unidos, el abuso de opioides cobra más de 100 vidas diarias. La prevención es fundamental para detener esta crisis. Estaré conversando con expertos en el tema que compartirán testimonios, estadísticas, información sobre los programas de prevención y ayuda, pero sobre todo, esperanza. Este tema podría estar muy cerca de tu familia y es importante contar con herramientas que te permitan identificarlo y buscar apoyo para superarlo. Quédate con nosotros, que el programa de hoy comienza ahora. Amigos, efectivamente, hoy tenemos un tema bien interesante, aquí con mi mascarilla, porque seguimos haciendo énfasis en la prevención y el cuidado. El país ha tenido un despunte peligroso con el COVID de contagio. Siguen algunas personas obviando un poquito las medidas de seguridad y como hoy tengo invitado en el estudio, es importante recordarles que todos debemos seguir las reglas, incluso aunque estemos vacunados, como en mi caso. Quiero comenzar la conversación poniendo en perspectiva el tema que hablamos originalmente sobre la crisis de medicamentos recetados, porque a veces pensamos que si hay un medicamento recetado, pues estamos seguros. Y para ponernos en contexto sobre la problemática grave que debemos atender, tengo dos invitados conmigo. En el estudio se encuentra Omar Nine Vidal, a quien le agradezco mucho que me acompañe, y es el director de programación de la Fundación Vygotsy. Y también tengo vía Zoom a la fundadora de esta organización y nos va a hablar sobre su experiencia, Marta Michelle Colón. Gracias por acompañarnos, Marta. Muchas gracias por tenernos. Qué bueno que están hablando de un tema tan pertinente. En tu caso te toca de una manera muy particular. Y quisiera comenzar contigo, Marta, poniendo en contexto cuál es el problema de la crisis de opioides, ¿verdad? De medicamentos recetados que se ha salido de proporción. Y la fundación que creaste, Vygotsy, ¿cuál es el origen de la misma? ¿Cuál es la experiencia y el testimonio familiar que tienes que te llevó a moverte de la preocupación a la acción para hacer la diferencia? Mira, te cuento, Isamari, el mal uso de los opioides en receta es un problema que lleva muchos años. Sin embargo, es un problema que en Estados Unidos es muy conocido, particularmente en las áreas rurales, y de ahí se mueve a las áreas urbanas. De repente se mueve a las comunidades de minoría, particularmente los latinos, y de repente comienza a impactar los jóvenes y los jóvenes adultos, adolescentes y jóvenes adultos. Y la realidad es que, como tú misma comentaste, mueren sobre 100 personas al día y es un problema serio, es una epidemia que lleva muchos años y que realmente digamos, continúa en crecimiento, porque todo lo que ocurre en el contexto alrededor de nosotros lo exacerba. Primero tenemos el problema de que muchas personas, como tú misma comentaste también, entienden que el mal uso de sustancias controladas o el mal uso de estos medicamentos que tienen opioides no es malo, porque son medicamentos y están en un pote que dice la farmacia y dice el nombre, pero la realidad es que son medicamentos controlados que crean adicción, que incluso pueden crear adicción después de la quinta dosis y que incluso una persona puede tener una sobredosis solamente de tomarse una pastilla. Así que es un problema serio. Nosotros comenzamos nuestra gesta y te voy a hacer un cuento. Realmente yo no conocía mucho de esto. Hace 3 años y medio estoy sentada en una guagua con una doctora al lado mío que yo le pregunto qué ella hace y ella me cuenta que ella trabaja con la epidemia de los opioides en Luisiana. Y pues yo le comienzo a preguntar pues que me explique qué es el mal uso de los opioides en receta y cuáles son los opioides en receta. Y mientras yo iba en esta guagua sentada al lado de esta persona, yo lo único que pensaba era, esto a mí me toca bien cerca. Ahora yo entiendo que probablemente esto fue lo que le ocurrió a mi hermano y este es el problema que tuvo mi hermano.
Mi hermano cuando tenía 16 años tuvo un accidente en motora, estuvo sobre 4 meses en el hospital y precisamente lo que le recetaba el doctor eran opioides para reducir el dolor. Así que se recetan de la misma manera que se recetan para accidentes. Se les receta a los jóvenes que, por ejemplo, se rompen un brazo, se rompen una pierna haciendo algún deporte. Se les receta, por ejemplo, a las personas cuando les sacan los 4 cordales, a las personas para los dolores de espalda. Así que fíjate cómo mi hermano tiene este accidente, les recetan estos medicamentos y una cosa llevó a la otra, porque al principio sí le quitaba el dolor, pero luego se convirtió en una adicción. Incluso te tengo que decir que llegó el momento en que yo no sabía por qué él tenía tantos accidentes en motora y a veces me pregunto, ¿él los tendría para regresar al hospital y tener más acceso a estos medicamentos o él los tendría porque estaba bajo la influencia de este medicamento y eso era lo que lo hacía tener los accidentes? Así que después de hablar con esta persona, ciertamente, digamos, fue como un rayo de luz y yo dije, de la misma manera que ella lo está haciendo en Luisiana, estoy segura que está afectando a mi comunidad, particularmente a la comunidad latina, así que yo voy a desarrollar un programa que salve vidas. Yo me quiero asegurar que los jóvenes que tienen tanto potencial, pues la vida no les juegue el mismo juego que les jugó a mi hermano, básicamente donde nosotros como no conocíamos cuál era su problema de uso de sustancias exactamente, pues quizás no lo pudimos atender como lo debimos atender. Así que de ahí es que nace Vygotsy, y Vygotsy nace en Nueva York. Porque bien. Como yo digo, en Estados Unidos da un catarro y cuando llega a Puerto Rico es una pulmonía automática. Exacto. Pero Vygotsy, sí, de verdad, y Vygotsy comienza en Nueva York y te tengo que decir que fue un éxito y de repente nos comenzaron a premiar a nivel nacional y en Nueva York por los esfuerzos. Y de momento yo dije, bueno, pero ¿por qué yo no lo estoy llevando a Puerto Rico? Si yo estoy segura que el problema existe en Puerto Rico. Es interesante y te agradezco mucho que hayas hablado de tu situación particular, porque a veces hay un sentido de impotencia, el desconocimiento nos lleva a la inacción involuntaria. Recientemente, que salió reseñado en todos los medios estadounidenses, el accidente de Tiger Woods, el golfista. Una de las cosas que dijeron, aparte de que iba a exceso de velocidad, es que estaba bajo la influencia de medicamentos recetados. Y a veces hablamos de drogas y pensamos que son drogas ilícitas, pero estos son medicamentos, entre comillas, lícitos porque han sido recetados. Pero el problema del abuso de ellos, y quería compartir con el público, la definición de opioide es un analgésico muy efectivo que produce sueño y que puede provocar dependencia y tolerancia si se consume de forma continuada. En otras palabras, te crea una adicción letal, porque a largo plazo te puede matar y ya hemos visto las estadísticas. Me gustaría que se integre Omar en la conversación y nos cuente dentro de los proyectos que están trabajando en la Fundación con esa misión principalmente de prevención, cuáles son los proyectos principales y las estadísticas que estás mirando constantemente para saber hacia dónde moverse y qué atender con prioridad. Pues muchas gracias primero que todo por tenernos aquí, por esta invitación. Agradezco mucho que en estos tiempos podamos comenzar a discutir este tema. Precisamente hablando sobre estadísticas, hemos notado que desde agosto del 2019 a agosto del 2020, ya en plena pandemia, ha aumentado prácticamente el doble la cantidad de fallecimientos que hay por causa de abuso y de uso indebido de opioides en recetas. Estas estadísticas son preocupantes. Sin embargo, esta problemática no es desde que comenzó la pandemia ni desde el 2019. Esta problemática del uso indebido de opioides lleva ocurriendo por muchos años. Y es la falta de información y la falta de comenzar este diálogo que ha hecho que pues, ocurran diferentes escenarios dentro del mundo de lo que es el abuso de opioides. Por un lado, pues tenemos cuando se utilizan de forma recreativa, por llamarlo de alguna manera, entre los jóvenes. Sin embargo, como estaban comentando Marta y tú ahora, también está esta problemática de compartir los medicamentos porque pues los vemos como algo normal, algo bueno.
Isamari, ¿te duele la espalda? Déjame compartirte esto que me funcionó de mil maravillas. Ese es el ay bendito boricua. Ese es el ay bendito. Que no es exclusivo de Puerto Rico. Y nuestro corazón que es grande y nos gusta compartir. Sí. Pero nuestro mensaje, nuestra misión, aparte de llevar este mensaje de prevención a los jóvenes, es tocarles esa fibra de autoestima y de autovalía, como has hablado en tantos otros programas, y llevar este mensaje a diferencia de otros que tal vez conectan con el miedo o con el susto para que no lo hagas, sino desde una perspectiva de te brindamos esta información para que te sientas empoderado y sepas tomar decisiones informadas. Y eso entonces pues nos lleva a buscar alternativas artísticas, eso nos lleva entonces a desarrollar proyectos donde integremos al participante activamente en la conversación, en el diálogo. No solo te quedas como público, sino que entonces tenemos proyectos que van dirigidos a que sean ellos los que sepan cómo desarrollar esa conversación con nosotros y luego llevarla hacia adelante. Y así pues entonces hay muchas otras problemáticas donde se tocan los opioides. Tenemos el lado de los doctores que por falta de información también, pues entonces, y a lo mejor en muchos casos queriendo ayudar a sus pacientes, pues recetan de más o no controlan tal vez la combinación, quizás la combinación también, de otros medicamentos que tienes. Cómo interactúan. Y pues por ahí comienza una retraíla de situaciones que pueden ocurrir. Y pues eso venimos a nosotros en Bigotsi a comunicar a nuestro pueblo puertorriqueño, a nuestros hermanos y a todo el que quiera escuchar y atender esta situación, porque es real y está ocurriendo. Pronto podremos indagar un poquito más sobre dónde hemos visto que se menciona este tema y que tal vez lo dejábamos pasar por alto, pero está en el ambiente. Exacto, es bien importante y requiere mucha valentía de parte de ustedes dar un paso hacia el frente y hablar de un tema que puede ser antipático, pero es fundamental, la prevención y la información. Vamos a pausar brevemente y al regreso, quédese con nosotros que traemos información bien valiosa y vamos a ver cómo usted también puede identificar si esa situación está sucediendo cerca de usted, en su familia o con conocidos, y sobre todo cómo puede ayudar para que esta situación no sea trágica, no termine en un final trágico, sino que pueda ser superada. Regresamos en breve. Amigos, estamos de regreso. Esto es Más con Isamari Castrodat y hoy estamos hablando de un problema que urge atender y es la crisis de opioides, de medicamentos recetados, medicamentos que en muchas ocasiones tienen un efecto de ayuda, de alivio para el dolor, pero el abuso y el mal uso puede tener consecuencias trágicas. Me acompañan hoy Marta Michelle Colón, quien es psicóloga, pero a la misma vez es la fundadora de Bigotsi. Es una organización que atiende el problema sobre todo desde la óptica de la prevención. También me acompaña Omar Nine Vidal, quien es el director de programación. Y hemos estado conversando en el segmento anterior sobre la dificultad de hablar de un tema que puede ser antipático, que puede ser políticamente incorrecto, ¿verdad? Porque nadie quiere poner el dedo en la llaga. Y es importante que se haga porque no se pueden lograr soluciones si no se atiende con información real, con estadísticas correctas y sobre todo reconociendo que hay un problema que atender. Desde tu perspectiva, que ya nos contaste tu experiencia familiar, Marta Michelle, hay un sentido también como de responsabilidad y de urgencia de comunicarle a otros lo que ustedes no tuvieron acceso de conocer, ¿verdad? Esa información que pudo haber ayudado a tu hermano y que puede ayudar a miles de otras personas. Muchos nos están escuchando y probablemente piensan, esa situación no me toca a mí porque yo no tengo ese problema. Pero las estadísticas son tan altas que alguien cercano a nosotros, o un familiar, o un vecino, un amigo, probablemente está pasando por esa situación, pero de eso no se habla. Así que me gustaría que nos dieras un mensaje a las personas que no están familiarizadas con el tema, cómo pueden determinar o detectar que algo así está sucediendo cercano o incluso a ellos mismos sin darse cuenta, y cómo pueden identificar la situación para poder entonces empezar a buscar ayuda y prevenir que se siga extendiendo. Mira, tú has dado en el clavo cuando hablas de que es un tema difícil
de que preferimos no hablarlo porque es incómodo y que incluso muchas veces no nos damos cuenta porque entendemos que es lejano a nosotros. La realidad es que la problemática del mal uso de los opioides de receta está en nuestro gabinete, donde guardamos las medicinas. Es así de cercano. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurren varias cosas que son importantes. Primero, como tú misma indicas, nosotros, y lo indicó Mar, nosotros somos de la cultura de compartir. Así que yo comienzo por decirle, el mensaje de Be Gutsy es crear conciencia, dar la información para apoderar a las personas y que conozcan que esto es un problema real y que es un problema que puede tocar la puerta de cada uno de nosotros. En mi caso, desafortunadamente, con mi hermano, nosotros no tuvimos buena suerte. Básicamente lo perdimos. Pero la realidad es que, y por eso es nuestro afán, podemos salvar vidas. Podemos salvar las vidas de los adolescentes, de los jóvenes adultos y de los adultos. Así que la información, hablar del tema, aunque no nos guste, es importante. Reconocer que está bien cerca de nosotros es importante. Está cerca porque a veces nosotros necesitamos esos medicamentos para nosotros. Sin embargo, estamos exponiendo a otra persona cuando se los ofrecemos. Lo otro que es bien importante, Isamari, y tú que tienes adolescentes y yo también, es que a veces queremos mantenernos ciegos de las situaciones. Y yo te puedo decir que y por eso es que Be Gutsy lleva el mensaje a adolescentes, es en uno de los espacios donde más yo veo el problema. Así que yo le digo a los padres, si tú ves que tus hijos están perdiendo mucho peso, si tú ves que tus hijos les da trabajo dormir, si tú ves que de repente se te desaparecen los medicamentos de los gabinetes donde tú guardas las medicinas, o tu hijo o tu hija siempre se está quejando de dolor, y entonces van al doctor precisamente a pedirle una receta para el dolor X. Esos son señales y digamos banderas de que hay algo que está pasando y que hay algo que es extraño. Si vemos que, por ejemplo, están bien enfocados o de repente están bien desenfocados, antes dormía mucho, ahora no duermen nada, pues básicamente en esas conductas y en esas actitudes es donde podemos ver si las personas cercanas a nosotros están teniendo ese problema. Y recordemos que a tiempo todo es tratable. Y lo importante es no juzgar, no señalar, porque la realidad es que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Qué bueno que das ese mensaje y quisiera repetirlo, no juzgar y no señalar, porque a veces el tabú y la vergüenza y la incredulidad, eso no me puede estar pasando a mí, ponen una barrera entre la ayuda y realmente estamos viviendo en tantas situaciones, estamos enfrentando tantos problemas que es bien fácil que eso le pueda pasar y usted tiene que estar bien alerta. Cuando empezamos a juzgar, ahí es el primer problema porque no estamos dando oportunidad a que la persona tenga confianza y abra, ¿verdad? ¿Cuántas veces y medicamentos que el público puede identificar y conocer? Tómate una Xanax, no tienes, yo te doy una. Tramadol, ay, porque el dolor, o un antiinflamatorio, y de repente son medicamentos comunes, incluso over the counter, que usted no puede vaciar un paquete de pastillas en una semana. Eso no es normal. Incluso las mismas instrucciones dicen si su dolor permanece, tiene que ir a un médico. A mí me gustaría que Omar nos comentara algunos artistas, porque para los jóvenes, incluso para los adultos, ver figuras públicas que supuestamente tienen todo el mundo resuelto y que han muerto por abuso de sustancias, de medicamentos controlados, es ¿verdad? Te abre los ojos, es un shock. Cuéntanos de algunas de estas personas que públicamente nos hemos enterado que esa ha sido la causa de su muerte. Pues muy bien, es cierto lo que dices, y a mí también me tomó por sorpresa, porque nuevamente pasaba frente a nosotros, lo escuchábamos, ay bendito, se murió, y no es hasta que comienzas a ver ahora la lista, las fotos, y entonces atas todos estos cabos y tienes a Michael Jackson. Todos sabemos que murió por una sobredosis de un medicamento que se llama Propofol, porque no podía dormir, y entonces pues se fue en una sobredosis. Tenemos a Prince también. Exacto. Tenemos a una de las mejores cantantes de la historia, Whitney Houston. Y eso es súper trágico. Tenemos para los más jóvenes el que hizo el famoso papel de Joker
Heath Ledger, exacto, también jovencito. Tenemos a Philip Seymour Hoffman, para los jóvenes también que vieron Hunger Games. Exactamente. Bueno, y la lista continúa, esos son los que me vienen a la mente. Bueno, Marilyn Monroe en su momento, ¿verdad? Que también... Tan atrás llega. Tan atrás es el problema. Sí. Y es porque también tenemos la problemática de los opioides y tenemos lo que se llaman las benzodiazepinas, que son los benzos, que es lo que comúnmente entonces conocemos por Xanax, los ansiolíticos, el Klonopin, etcétera. Esta es otra lista de medicamentos que también se puede abusar de ellos de forma indebida, se pueden utilizar, se comparten y entonces pues llevan ese nombre larguísimo y entonces lo acortan a benzos y incluye toda esa otra lista que también pues incrementa la cantidad de casos que vemos de personas que fallecen a causa del abuso de los opioides y los que quedan vivos, gracias a Dios, también es una cantidad increíble. Son 480,000 personas que llegan a salas de emergencia todos los años, jóvenes entre las edades de 12 a 19 años. 480,000, eso es casi 500,000 de jóvenes que están llegando a nuestras salas de emergencia por causas relacionadas a uso indebido de medicamentos. Y es como dijo Marta ahorita, le operan los cordales, le dan Tylenol con codeína, vas con un dolor de espalda, te dan tramadol, si eres un atleta eso pasa también y pues vemos esa problemática en los jóvenes. Y como han dicho tanto, pensamos que está bien, es un medicamento, me lo recetaron y la línea tan fina de utilizarlo de forma adecuada y pasar al uso indebido es el tema que no hemos discutido suficiente. Sí, definitivamente, es una conversación que tiene que continuar. Este segmento le queda poco tiempo, pero Marta, como tú vas a estar hasta este segmento con nosotros, me gustaría antes de pausar, porque Omar se queda conmigo en el estudio, que nos dieras un consejo final y además hablarnos, ¿verdad?, en términos optimistas, de esperanza, el mensaje que está llegándole a las personas en este momento, cuál es la receptividad que tienen y un mensaje final que nos puedas compartir para el público en lo que regresamos a hablar de otros temas. Mira, Isamari, ¿qué te puedo decir? Hay esperanza y por eso es que nosotros creamos conciencia sobre la epidemia. La realidad es que no necesitamos salvar 500,000 personas en un día. Queremos llevarle la información a una persona, porque sabemos que esa persona tiene la capacidad de cambiar la vida de otra persona. Así que la realidad es que todos, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder cambiarle la vida a un adolescente, cambiarle la vida a un joven adulto y salvarlos. Por eso es que llevamos esta información. Te tengo que decir que parte de lo que nosotros pensamos desde el principio era cómo nosotros llevamos un mensaje difícil a la comunidad, cómo nosotros nos aseguramos de que los jóvenes se enamoren de nosotros y se enamoren del mensaje. Y por eso es que decidimos dar información, crear conciencia, porque es una forma de apoderar los jóvenes, es una forma de darles herramientas donde ellos ya saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Así que nuestro mensaje es bien simple, bien práctico, bien sencillo y básicamente ellos tienen, digamos, todo el control de cuáles son las decisiones que ellos toman. Algo bien importante y es que yo siempre le digo a todos los jóvenes, cuando todos van a la izquierda, tú no tienes que ir a la izquierda, tú puedes ir a la derecha, tú puedes ser el valor, claro, ten el valor de hacer un cambio. En este caso, Marta, incluso desde el nombre, Be Gutsy, ten agallas, tú sabes, atrévete, reforzarle su autoestima. Se nos acaba el tiempo de este segmento, pero yo quiero que ese sea el mensaje con que se queden todos los que nos estén escuchando. Tengan valor, tengan agallas, atrévanse a hacer la diferencia, a no quedarse dependiendo de medicamentos que al final no necesariamente le van a hacer bien, al contrario, les pueden causar algo tan trágico como la muerte, ¿verdad?, en esas circunstancias. Agradezco muchísimo tu participación, agradezco las agallas que tuviste de dar un paso hacia adelante y que el público pueda comunicarse a través de las páginas cibernéticas y de las redes sociales con la Fundación. Vamos a pausa, pero regreso y Omar y otros participantes que están haciendo un trabajo extraordinario para llevar el mensaje se van a unir a la conversación. Volvemos con más.
Estamos de regreso, esto es Más con Isamari Castrodat. Hoy hablamos de la crisis de opioides, de medicamentos recetados, que está causando estragos, no solamente en los jóvenes, en los adultos también. Compartir un medicamento no es adecuado, está recetado para usted. Abusar de un medicamento también. Así que hoy nuestros expertos nos están orientando y ayudando a iniciar una conversación importante para prevención. Y dentro de esos proyectos está la Fundación Vygotsy. Me acompaña Omar Nine Vidal y me gustaría, Omar, que me hablaras de uno de los proyectos particulares que están haciendo, que es una obra de teatro que se llama así mismo, Vygotsy, ten agallas, atrévete. ¿De qué trata? Y ya mismito vamos a tener con nosotros, que aquí lo están viendo en pantalla, a dos de los actores que van a estar colaborando en esta presentación. Así como dices, nuestra obra, nuestro nuevo proyecto del cual estamos sumamente orgullosos, se llama Vygotsy, y es una colaboración que ha surgido. O sea, esto comenzamos con una idea y en plena pandemia, y entonces hemos adaptado libretos, hemos traído actores, la colaboración de la productora Norwil Fragoso, que sin ella esto estaría en pañales todavía, y entonces este grupo de talentosísimos jóvenes del patio, porque es que queríamos conectar con quienes somos, y tenemos un grupo de jóvenes de la UPR Río Piedras, la mayoría del departamento de humanidades en teatro, en drama, e incluso una que está estudiando trabajo social, con una especialidad en psicodrama, que entonces va dirigido a llevar mensajes también a los jóvenes desde una perspectiva salubrista. Nuestra obra, nuestro nuevo proyecto, que va dirigido a jóvenes de 9º grado en adelante, nos hemos querido concentrar llevando ese mensaje a jóvenes adolescentes. Lleva un mensaje de mucha información, presenta en varias escenas diferentes maneras de utilizar indebidamente medicamentos en receta y culmina con lo más importante, un mensaje esperanzador, un mensaje optimista, un mensaje de, como hemos dicho tantas veces, hay salida, hay maneras de continuar, hay maneras de apoyar, y eso es, yo creo que la fuerza que hay detrás de nuestro nombre, Vygotsy. Excelente. Y tenemos con nosotros, ¿verdad?, estos dos jóvenes que son parte de ese elenco. Vamos a presentarlos para que esté con nosotros. Favor, tenemos a Anthony Valentín, Alicia Vega. Gracias a ambos por acompañarnos. Gracias por tenernos. Qué bueno, muy contentos de que estén en esta colaboración, que nos dice Omar que ha sido extraordinario porque cada uno ha aportado, ¿verdad?, dentro de la situación que estamos viviendo. Anthony, me gustaría comenzar contigo, que nos hables cómo te unes al grupo y cuál es tu experiencia particular, porque hay un vínculo también con el tema que te toca muy de cerca. Háblanos de cómo esta situación pues, te ha ayudado a ti y cómo tú vas a ayudar para adelante a quienes te vean. Pues siempre me gusta comentarle a los chicos, especialmente si son actores, si son teatreros, que los personajes nos escogen. Y cuando llega este texto a mi vida, lo leo y da la casualidad, yo hago dos personajes, yo interpreto a Julio y al doctor Rodríguez. Y el doctor Rodríguez le toca decirle a Stephanie, que es el personaje de Alicia, que su hijo va a nacer con Neonatal Abstinence Syndrome. Da la casualidad de que yo, Anthony, soy un neonatal, un bebé, baby. Yo nací con Neonatal Abstinence Syndrome porque mi madre biológica, que en paz descanse, cuando estaba embarazada de mí, ella tuvo ese problema de adicción con opioides y fue un regalo para mí porque me tocó la responsabilidad de llevar este mensaje de prevención. Qué hermosa manera de ponerlo, Anthony. Me conmueve mucho tu conexión tan especial y la ternura con que dices que fue un regalo para ti. De verdad que es maravilloso y me emociona saber que como actor es una misión de vida que tienes. ¿Cómo llevas esa experiencia? ¿Cómo la presentas ante el público? ¿Y cómo ese personaje agarra de tu propia vida? Lo más lindo fue lo que me enseñó el doctor Rodríguez. Yo no conocía nada de los opioides, pero tenía la situación mucho más cerca de mí de lo que yo pensaba. Este texto tuvo que llegar a mí para yo darme cuenta
y conectar los hilos, porque yo no estaba consciente de que yo era un NAS baby. Cuando llega el texto a mí es que yo me hago la pregunta y mientras voy haciendo la tarea lo descubro. Así que el personaje me regaló parte de mi historia, y las historias que son tan poderosas, que son las encargadas de traernos esa enseñanza, y para mí eso fue una de las cosas más bonitas. ¡Qué maravilla! Alicia, cuéntanos esa interacción que tienes y conociendo también la historia de Anthony. Pues conocer la historia de Anthony ha sido súper inspirador para el proceso, especialmente porque nos ayuda a lo que ya habían comentado Omar y Marta, de trabajar desde el no juzgar. Entonces cada cual nos acercamos a nuestros personajes sin juzgarlo. Como dijo Anthony, yo hago el personaje de Stephanie, que tiene un bebé que nace con el Neonatal Abstinence Syndrome. Pero mi bebé nace con ese síndrome no porque yo haya tomado, o sea, el personaje haya tomado opioides en una fiesta por ser irresponsable. De hecho, mi personaje va a una fiesta y dice que no va a usar este tipo de droga, pero llega a su casa, le duele la espalda y su mamá, en el desconocimiento, le da Percocet. Wow. Entonces, para mí eso ha sido lo importante de este proceso de mi personaje y el de Anthony, que nos ayudan a ver lo cercano que están estos medicamentos de nosotros y lo fácil que puede ser caer en el mal uso de los opioides. Así que eso ha sido lo más importante realmente. Qué hermoso que puedan tener, ¿verdad?, esa interacción y además poner sus talentos a favor de la prevención, creo que es fundamental. Omar, me gustaría que, ¿verdad?, te unieras a la conversación con ellos, hablando de cuáles son las expectativas de la obra y que ellos nos comenten también cuándo se va a presentar y quién puede tener acceso a poder verla. Pues muchas gracias por esa pregunta, porque la verdad es que empezamos con una idea que yo creo que fue muy cautelosa. Ajá. Fue bueno, pues vamos a presentar a grupos pequeños, estamos en pandemia. Llevamos un mes haciendo esto y la cantidad de personas que hemos impactado con nuestro mensaje nos deja a nosotros mismos bobos, porque es que ha sido word of mouth. Lo viste, te comunicaste, llega un email, te llaman, escuelas, universidades, trabajadores sociales, enfermeros. Hemos hecho presentaciones a veces 4 veces al día. Wow. O sea, ha sido, yo de verdad, que sin el apoyo de este grupo de actores, yo no sé qué yo estaría haciendo. ¿Lo están haciendo virtual o presencial? Lo estamos haciendo virtual, inicialmente, lo que nos ha dado paso a poder conectar con más personas aún. Claro. Porque entonces, ¿verdad?, dentro de todo lo negativo que trajo la pandemia, pues la tecnología nos brindó una oportunidad de conectar con gente alrededor de todo el mundo. O sea, yo no descarto la posibilidad de poder mostrar esto en otras partes, en otros países latinos. Nuestro grupo de actores son personas que aparte de haber conectado con este personaje y haber dado su todo por este proyecto, también forman parte de un conversatorio que hacemos cada vez que se hace una presentación de la obra. Ellos se unen a hablar con el público que esté y hablan sobre su personaje, sobre sus experiencias, lo que han aprendido, atienden preguntas. Han inspirado a personas a estudiar hasta drama y teatro, bueno. Le han hecho preguntas de todo tipo. ¿Y se conectan a través de la fundación para conseguir acceso? Pues nosotros tenemos una página web que es bigotsi.org, bigotsi.org, y nosotros también lo que estamos haciendo es que me contactan directamente a mí. Mi correo electrónico es omar@bigotsi.org, y entonces ahí coordino, porque yo no pongo una fecha y se tienen entonces que unir y todos ahí a la vez. No, nosotros hemos abierto esta plataforma, este proyecto, para que podamos coordinar. Y si tienes un grupo de 10 estudiantes, lo hacemos con tu grupo de 10 estudiantes. Si tienes un grupo de 275 estudiantes, al público que anote que está en pantalla, porque es bien importante que tengan acceso, ¿verdad? Y que puedan disfrutar de ese proceso. Me gustaría que tanto Anthony como Alicia nos contaran brevemente de esa interacción, a pesar de que es virtual, con el público, y cómo han visto que, ¿verdad?, que ha crecido la efectividad en el proceso de enviar el mensaje y cómo los jóvenes o los adultos o las personas que tengan acceso lo están recibiendo. Creo que es un regalo. Es un regalo.
Vinieron dos regalos. Vino el regalo de la historia y vino el regalo de compartir esto con los chicos, porque ellos también se dan cuenta, y es como les digo siempre, no podemos enfrentarnos a algo que no vemos, no se puede brincar una valla que no vemos. Y ese es el mensaje, concientizar. Y es lindo ver las reacciones porque ellos se dan cuenta. Nosotros les damos referencias directas de cómo se puede escuchar tal vez el nombre de un opioide en una canción. Y es súper bonito, súper bonito. Bien brevemente, Alicia, ya se nos termina el tiempo, pero me gustaría un mensaje final de tu parte. Sí, pues es eso que dice Anthony, el tener estos conversatorios con el público, a pesar de lo virtual, nos ha ayudado a conectar y nos ha ayudado a usar el arte para llevar un mensaje que es tan importante y que, como tú habías mencionado, no nos gusta hablar. Entonces lo hacemos de esta manera artística y de jóvenes a jóvenes, y ha facilitado mucho el proceso. Qué bien, les agradezco muchísimo lo que están haciendo, no solo que hayan venido al programa a contarlo, sino que estén impactando las vidas de esa manera. Agradezco todo el trabajo que está haciendo Bicotsi. Le pido a Omar que se quede para el último segmento, que voy a estar hablando también con un especialista de AMSCA, que nos va entonces a hablar desde el punto de vista de esta administración gubernamental y qué estamos haciendo para combatir el problema. Volvemos. Estamos de regreso a nuestro segmento final y es importante que continuemos hablando sobre prevención, en este caso el uso descontrolado o abuso de medicamentos recetados. Se va a unir a la conversación, ya ha estado conmigo en el estudio Omar Nine de la Fundación Bicotsi, pero se une también el doctor Víctor Toraño, que es psiquiatra y asesor de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, que conocemos como AMSCA. Le doy la bienvenida también, doctor, gracias por acompañarnos en este segmento. Muchas gracias por la invitación. Es importante, hemos estado conversando en los segmentos anteriores con Omar de la Fundación Bicotsi sobre la prevención y sobre concienciación. A veces ni siquiera sabemos que somos parte del problema porque no estamos relacionando lo que hacemos a nivel familiar o de amistad con la crisis del abuso de medicamentos. Usted, dentro de la experiencia profesional que ha tenido y dentro de la colaboración con AMSCA, tiene que haber visto muchísimos casos. Me gustaría que nos pusiera en contexto con lo que ustedes están trabajando y cuál es la misión que tienen para prevenir esta crisis que tenemos con el abuso de opioides. Seguro. Brevemente, ¿verdad? Los opioides son sustancias que tienen un uso médico, así que con toda probabilidad muchos de nuestros oyentes son pacientes que han usado o están utilizando al momento medicamentos dentro de esta clasificación, ya que con frecuencia se recetan tanto para manejo de dolor o se recetan para diarrea, se recetan para control del antojo. Así que lo que queremos decir es que las personas no deben dejar su tratamiento, ¿verdad? Los medicamentos que están utilizando al momento, sino que más bien es una orientación, ¿verdad? Para que las personas sepan que pueden haber consecuencias por el uso inapropiado de estas medicinas. AMSCA, ¿verdad? En su rol de agencia gubernamental relacionada al uso de sustancias, pues nosotros primordialmente tenemos unas clínicas de tratamiento para personas con adicción a opioides. Y aparte de esto, ¿verdad? Pues nosotros tenemos centros de prevención a través de toda la isla, mayormente o principalmente las escuelas del país, donde trabajamos con jóvenes precisamente, ¿verdad? Para tratar de levantar la voz de precaución y de alerta, porque algunas veces uno empieza usando alguna de estas sustancias, ya sea porque un amiguito lo está usando, ya sea porque la consigo por el vecino, ¿verdad? Y no sabe el problema en que puede estar metiéndose la persona. A veces es tan peligroso como un reto, a veces es porque están aburridos, o sea, cosas tan básicas como esa, y terminan con un problema que les puede causar la muerte. En el caso de AMSCA, que se trabaja mucho con enfermedades de salud mental y obviamente desde su peritaje,
Es importante lo que lo que nos dijo en un principio, no descuidar tratamientos, no subestimar, pero tampoco abusar o utilizar descontroladamente los medicamentos, mucho menos compartirlos. La importancia de que, ¿verdad? ¿Cuál es el vínculo dentro de las enfermedades de salud mental? Que hay que dejar el tabú, hay que atenderlas, y eso es bien importante. Y el uso correcto de medicamentos versus el uso incorrecto y cómo eso puede derivar en un problema mayor. Bueno, muy importante ese planteamiento porque primero la adicción está considerada una enfermedad mental, al igual que la depresión, al igual que la ansiedad, y estas condiciones tienden a coexistir. Lo que significa es que no tenemos una persona que tenga una depresión sola, sino que esta persona que tal vez tenga un diagnóstico de depresión, pues con toda probabilidad tenga otros diagnósticos adicionales. Llamémosle ansiedad, llamémosle uso inapropiado de alcohol, ¿verdad? Que es una sustancia legal, o llamémosle opioides. Los opioides son depresores del sistema nervioso central, por lo tanto pueden causar en el uso prolongado síntomas similares a los de la depresión, así que tenemos que estar muy alertas. El no utilizar apropiadamente estos medicamentos, el utilizarlos no de acuerdo a las instrucciones del doctor, sino de acuerdo a como yo quiera usarlos, ya sea en mayor cantidad, ya sea en mayor frecuencia, pues puede hacer que desarrollemos algo que se llama tolerancia, que es que el cuerpo se adapta a la medicina y entonces ya deja de tener el efecto que tenía anteriormente. Exacto. Y de ese momento en adelante, pues otros problemas van a venir. Claro, a mí me gustaría también que Omar nos compartiera información bien valiosa que ha ido recopilando con estadísticas, y una de ellas es, Omar, las muertes. Me decías que la proporción del uso inadecuado realmente es sorprendente. Pues Isamari, la data ha salido tan reciente como esta semana. La data del 2019, porque hablan sobre el año previo, y pues la del 2020 está a punto de salir también. Hablan sobre 70.000 personas mueren al año por abuso de sustancias controladas. De esas 70.000, 50.000 es por abuso de opioides. Wow. Y eso es el 70% del total. Eso es alarmante, eso es bien preocupante. De ese grupo de personas, la manera en que consiguieron estos opioides, estos medicamentos, tenemos, por ejemplo, el 35% de ellos fueron a un doctor y consiguieron la receta, tal vez múltiples veces, tal vez a diferentes doctores, pero el 50% consiguen estos medicamentos porque los comparten entre familiares, o se los venden entre familiares. Es un porciento mayor. O se los roban a los familiares. Wow. Porque esto lo tenemos, como dijo Marta Mitchell al principio, en nuestro botiquín, en la mesita de noche de la abuela, en el counter de la cocina. En todos lados puede haber estos tipos de medicamentos, y pues el uso indebido es lo que lleva entonces a esta epidemia. Es una epidemia de salud. Hablábamos también, doctor, de, ¿verdad?, la pandemia, y todo el tiempo hemos estado este año con el tema de la pandemia y del COVID, pero estos son epidemias de salud que llevan años con nosotros y no podemos descontarlas. Pero si tenemos que tomar en cuenta la pandemia, ¿cuáles son las posibilidades de que estas estadísticas aumenten con tantas personas pasando por situaciones de desbalance, ¿verdad?, descompensados emocionalmente por la pandemia, pero además con padecimientos o situaciones que quizás no se atendieron a tiempo y ahora los lleven entonces a buscar refugio en estos medicamentos? ¿Hay posibilidades de que el cuadro sea peor? Yo no creo que hay posibilidades, es la realidad, lamentablemente. El año pasado vimos un aumento con respecto a las muertes por sobredosis en general, incluyendo opioides, como dijo el compañero, ¿verdad? No sabemos los números, pero el 2019, que fue un año récord con respecto a muertes por sobredosis, lamentablemente creemos que va a ser sobrepasado por las muertes del año pasado, y definitivamente la pandemia ha empeorado esta situación.
A mí me gustaría tocar el tema ético porque, aunque no es la responsabilidad principal, pero sabemos que hay profesionales de la salud, no solamente médicos, enfermeras o personas que tienen acceso a estos medicamentos que por distintas razones no han seguido los protocolos correctos. Y esto ha llevado incluso a acusaciones por fraude, por mal manejo y otras situaciones que lamentablemente echan sombra sobre una profesión tan importante y tan noble. En la situación ética, desde la perspectiva médica, ¿cuán importante es que se tome con la responsabilidad que conlleva, sobre todo recetar un medicamento controlado? Bueno, los médicos, ¿verdad? Cuando nos graduamos de medicina, hacemos un juramento para hacer el bien, ¿verdad? Para no hacer daño a nuestros pacientes. Así que es algo con lo que vivimos durante toda nuestra carrera, ¿verdad? Estamos nosotros enfocados en cómo ayudar a las personas, nosotros por alguna condición. Pues tengo que aceptar, ¿verdad? Que lamentablemente, pues, somos un reflejo, ¿verdad?, de la sociedad en general. Sí. Y sí hay algunas personas que a través de los años, ¿verdad?, salen en alguna noticia, no tan solo en la profesión médica, sino también, ¿verdad?, en otras profesiones que tienen acceso a estos fármacos. Quiero señalar brevemente que hace aproximadamente 3 años comenzó un proyecto con las siglas en inglés PDMP, Prescription Drug Monitoring Program, que es un programa que cuando una persona va a una farmacia a comprar una receta de medicamentos opioides, esta farmacia está requerida por ley de revisar si esta persona ha comprado medicamentos anteriormente dentro del plazo del mes anterior, porque si es así, de esta forma la farmacia está obligada a llamar al doctor y hacerle saber que la persona, llamémosle Juan del Pueblo, hace 2 días o hace 15 días buscó una farmacia, buscó una receta en la misma u otra farmacia. Wow. O sea que poco a poco estamos tratando de ¿verdad?, lograr la forma de cómo atajar el que las personas, como mencionaron ahorita, vayan a múltiples farmacias, a múltiples proveedores, ¿verdad?, buscando recetas. Anteriormente, ¿verdad?, si la persona pretendía hacerlo con su plan médico, pues uno lo podía coger. Pero si la persona decidía pagar por el medicamento, pues se iba por la libre. Ahora no. Ahora el comprar la receta queda registrada. Estos medicamentos son clasificados por la DEA como medicamentos controlados, así que por ley quedan registrados y entonces tenemos una idea mejor de cómo la persona está comprando estos medicamentos. Excelente, me ha dado una gran noticia porque eso es una de las medidas más importantes que se pueden implementar para empezar a poner una resistencia a que esto siga propagándose. El tiempo se nos va muy rápido, les agradezco inmensamente el tiempo que ha dedicado para participar con nosotros y sobre todo el trabajo que está haciendo la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, AMSCA, de prevención y tratamiento para lograr efectividad y lograr bajar las cifras. Me gusta mucho que en la página cibernética, dentro del renglón de la misión y la visión, se resume en una frase: una sociedad mentalmente más saludable y resiliente, y es lo que buscamos. Así que gracias a profesionales como usted, gracias a la Fundación Vygotsky por también decir presente y comenzar una conversación tan importante como esta. Le agradezco su participación, te agradezco, Omar, también, que ya has estado compartiendo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Isamari. Y al público los exhorto a que continúen buscando información, a que, como dijo Marta Michel en un principio, que no juzgue, sea parte de la solución y no de la penalización. Vamos a ser proactivos y a tener una sociedad de bienestar y calidad de vida, porque al final todos queremos ser más felices y es la manera en que lo vamos a lograr. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo programa. Salud y bendiciones para todos.